tiene una publicación reciente que tiene que ver con la independencia, donde da muestras de su trabajo en archivos, tanto en el general de la Nación como de otros países. ¿Qué es lo que está pasando con el Archivo General de la Nación y por qué es que los peruanos debemos tomar en serio lo que sucede con esa institución fundada, me parece, en la época de Ramón Castilla, ¿no? Justamente, Ramón Castilla fundó el archivo en la década de 1860 y lo que está sucediendo es una tragedia nacional. Tenemos 150 millones de documentos aproximadamente en el archivo histórico, en Palacio de Justicia, son 14 kilómetros de documentación en los sótanos, en unas condiciones muy deplorables. Desde hace 80 años esto, ¿no? Cuando se construyó el archivo, cuando se construyó el Palacio de Justicia en la década de 1940, se le asignó un espacio al Archivo General en Palacio de Justicia, pero se ha degradado de manera tremenda, de tal forma que el archivo colonial, con los documentos más antiguos y más valiosos, fue trasladado temporalmente al Correo en el 2006 o 2007 y sigue ahí temporalmente en un edificio que también se está cayendo a pedazos. Pero el Poder Judicial registró ese espacio como propio, ganó en todas las instancias. En su propia instancia, porque han tomado decisiones sobre ellos, sobre su local, ¿no? Así es. Y han decidido que en agosto sale esos 150 millones de documentos y si no, tendrá una multa de 40.000 soles cada mes. Así es. Hace 2 años, cuando se dio la orden de desalojo, levantamos mucha atención sobre el tema, con mucha preocupación, y el actual jefe institucional, el señor Ricardo Moró, prometió una solución y pedíamos una solución. Hay además un terreno, un plano. 6.000 metros cuadrados. 6.000 metros cuadrados, hay expedientes técnicos. En el año 2019 se le asignó 200 millones de soles. Ahora a va a este costar proyecto. 400, nos ha dicho el señor Moró. Sí. ¿Por qué no se ha edificado ese edificio pese a que ya tiene expediente técnico? Está, según entiendo, detenido en la ejecutora 8 del Ministerio de Cultura y lo que falta es simplemente el visto bueno de los políticos y del Ministerio de Economía que dé la partida, que se comience. Pero si ya estaba la partida decidida, porque no dice usted desde hace años. No sabría decirte por qué no se ha ejecutado. Han habido varios ministros de Cultura desde el año 2019 hasta ahora. Nunca se ha considerado como un tema prioritario. Debió de ser el principal tema del Bicentenario. Esta debía ser una de las obras emblemáticas del Bicentenario. Yo vengo hablando de esto desde que Salvador del Solar era ministro de Cultura. En la época de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sí, hace muchos años. Hace muchos años que se viene hablando de esto, pero la solución no se plantea. Ahora la situación es desesperada. Hay que salir. O Vizcarra, no me acuerdo bien, ya tengo una duda. Pero en fin, con Kuczynski, sí, cuando estuvo primera vez con Kuczynski sí, comenzamos estas conversaciones y no se han logrado iniciar los trabajos. Tenemos por un lado un Museo Nacional abandonado, que nunca ha tenido colección, que no tiene colección, construido con el dinero de todos los peruanos, vacío, y no tenemos un edificio para el Archivo General de la Nación. Y eso es increíble. ¿Usted vincula esos dos temas porque le parece posible que el archivo pueda ir al Museo de la Nación? Existen voces, en Pachacamac, Lurín. Existen voces que dicen que ese sería el lugar ideal, otras personas que están en desacuerdo. Lo que yo considero inaceptable es que exista un edificio vacío, sin colección, un museo que no existe, más que en un edificio vacío, un elefante blanco, y que tengamos un archivo general que no tiene edificio. Que no tiene edificio. Ahora bien, entre tanto lo que se ha decidido es alquilar un local industrial en el Callao y pagar por ese alquiler $82.000 al mes mientras se construye el edificio en Pueblo Libre. Hay dos problemas con eso. Primero, porque no existe ninguna seguridad que se vaya a comenzar la construcción del edificio. Es decir, se llama temporal el traslado al Callao cuando no sabemos de cuánto tiempo estamos hablando porque no se ha comenzado la edificación, es decir, se supone que es un traslado permanente. Ese es un temporal, pero se puede muy fácilmente convertir en permanente. Ese es un problema muy grave. Pero el otro problema, aún más grave, es que es un local industrial al lado de una fábrica de químicos y de lejía. En el Callao, el lugar más húmedo de toda la ciudad de Lima, es el peor lugar que se podría haber encontrado para un archivo con papeles que tienen una delicadeza muy grande. Estamos hablando de papeles de 200 años de antigüedad que están en un lugar muy problemático, porque en eso sí estoy de acuerdo con el jefe institucional. Y que hay que salir de ahí. Que hay que salir de ahí, pero no se puede salir a un lugar que va a ser peor.
Y además, el agravio aún mayor es que el Estado peruano va a incurrir en un gasto muy grande de dinero que se podría utilizar para la construcción o para el acondicionamiento de algún otro espacio. De acuerdo. Usted ha trabajado sobre el año 1820, 21, 22, 23, 24. Por desgracia, díganos si el acta de la capitulación de Ayacucho, que es el documento fundacional de nuestra soberanía efectiva, se halla en el sótano del Palacio de Justicia. No puedo decirlo con toda seguridad porque los catálogos, los inventarios no son exhaustivos. Existe además más de una copia de la capitulación. Entonces, ese no es necesariamente el problema. Pero el problema... No, pero digamos, es un documento simbólico, que pero fuera no comido por las ratas, fuera comido por las ratas o destruido por las polillas o perturbado por la humedad. Por el desagüe que corre por encima de todo el sótano donde están albergados estos documentos. No necesariamente tiene que ser ese el documento fetiche. No, pero más lo importante pongo como una referencia para que sintamos todos de qué se trata con esos documentos. Podría mencionar muchos otros documentos, pero ese... Más aún, Fernando, lo que a mí me parece más preocupante es que esos son los documentos de todos los peruanos y peruanas. Ahí está toda la memoria de toda nuestra nación, quiénes somos, de dónde venimos, ¿qué significa ser peruano? Todo eso está albergado en ese archivo. Es muy difícil mantener simpatía por documentos que consideramos que solo le interesan a los historiadores. Los libros son mucho más fotogénicos que los documentos, pero los documentos son lo que prueba quiénes somos, quiénes hemos sido, de dónde venimos. En el mejor de los escenarios, ¿de qué autoridad espera usted que se tome una decisión que esté a la altura del tema y del año que estamos viviendo? Estamos en el bicentenario de Ayacucho, por eso que le referí sobre ese documento, ¿no? Bueno, estamos justamente en el año del bicentenario y me parece que el Ministerio de Cultura no ha estado a la altura. La ministra de Cultura ha firmado un acuerdo con el Poder Judicial el día 11 de abril y 20 días más tarde teníamos ya adjudicado, firmado un acuerdo con este local industrial en el Callao. Con silencio absoluto, el señor Moró estuvo en un programa en Nativa el día anterior de la firma y no lo mencionó. La firma se hizo el 26 de abril. El Estado peruano supuestamente va a hacer este traslado con un gasto millonario. Yo esperaría que el Congreso de la República, que ya ha indagado al respecto, pudiera detener el traslado. Lo que pedimos es... Pero hay una decisión judicial. Así es. Tomada por el Poder Judicial Autónomo. ¿Confía usted en que el Congreso pueda verdaderamente resolver este problema? No, pero tengo esperanza que por lo menos los ciudadanos interesados en este tema podamos levantar un deseo, una presión porque se construya, porque se encuentre un local que realmente esté acondicionado para las necesidades. Señora Sobrevilla, contamos con usted para que nos mantengan informados de esto. Muchas gracias por haber estado acá. Yo quiero terminar recordando que archivos existen desde Mesopotamia, es decir, poco después que se inventara la escritura, hace más de 3.000 años. Y no sabemos de países que hayan actuado con negligencia para destruir documentos que forman parte, como usted dice, de la memoria viva de nuestro país. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches.